¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente toca seguir con nuestra serie de curiosidades del capítulo 6 de Deja tu marca, siguiendo con el que bien podría ser considerado el final de temporada definitivo de esta serie, con el episodio La raíz de todos los males, parte 1, donde como ya saben tendremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos. No sin antes, como ya también saben, avisando que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 6 de Deja tu marca, por lo que si no lo has visto aún y no quieres arruinarte nada, te recomiendo que dejes de ver este video. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia inicia con Opaline robando las Cutie Marks de todos los ponis en las 3 ciudades, algo que vimos que ya había realizado en el episodio pasado, por lo que como dijimos en su respectivo video de curiosidades, mientras los Mine 6 hablaban con los dragones e iban montados en estos, Opaline llevó a cabo este plan de usar los árboles para obtener las Cutie Marks, por lo que esa escena de ella admirando su árbol con estas podría ser a la par del momento de llegada de los Mine 6 y los dragones a Bahía Yegguamar. En el primer ataque de Opaline a los altos de Sephiroth se nos demuestra que pese a los ya más de 2 años que la Punidad se volvió a unir, nadie se ha molestado en informar adecuadamente a los Pegasos sobre la función de la magia, ya que Thunder y Zoom aún tenían la idea de usar sus pelotas de tenis como escudos antimagia, con Thunder diciendo que olvidó la suya y Zoom usándola para defenderse, cosa que obviamente es completamente inútil. Aquí se nos revela que aparentemente el plan de Opaline es vincular su árbol de la unidad a los demás árboles para que este utilice una especie de liana de fuego para quitarle las Cutie Marks a los ponis, algo que fue posible dado al fuego mágico que Lava y Jade le dieron al árbol, siendo este el uso que Opaline tiene para ellos, cosa que por cierto la serie de Cuenta tu Historia no explicó bien, ya que ahí mencioné que jamás se deja en claro si esas lianas venían de los dragones o del árbol, siendo que curiosamente viene de ambos, pero a su vez vuelve que Lava y Jade sigan a Opaline algo innecesario, porque realmente estos no hacen nada enteramente productivo, pero también tiene sentido porque si ellos se hubieran quedado en el castillo, Spike y los demás dragones los habrían encontrado. Al llegar a Bridalwood podemos notar que Elderflower está en shock al ver a Opaline manipulando el árbol de los deseos, y si bien ella misma menciona que no sabe lo que está pasando, no hay que descartar la idea de que haya reconocido a Opaline. Después de todo, ella contó la historia de cómo esta fue exiliada y privada de la magia pony, incluso puede que este no sea su primer encuentro, aunque si volvemos a la idea de que sus ancestros pueden hablar y ver a través de ella, puede que uno de estos sea quien esté en shock por la presencia de Opaline, como podría ser Moondancer, quien técnicamente vivió en carne propia la creación de los cristales y muy posiblemente la caída de Equestria por parte de ella. Aquí tenemos una de las tantas contradicciones de Deja tu marca con Cuenta tu Historia, ya que entre las Cutie Marks que son robadas está la de Onyx, quien técnicamente ya había sido robada en el corto Pesadilla en el Mercado Nocturno, así que ahí va otro tache a la lista. Hay algo que resaltar con los dragones y que de hecho olvidé mencionar en el video pasado, y es que tanto Tumblr como Lev no fueron con el resto del grupo a apoyar a los ponis, siendo que su única aparición fue en el primer episodio. Es incierto el porqué de esta decisión, pero supongo que tiene que ver con cuestiones técnicas, ya que el animar a tantos dragones sería complicado y costoso, aunque también me gusta pensar que ellos se quedaron a cuidar a los dragones que aún no han despertado y que son más jóvenes que ellos, ya que aún veo muy improbable que estos sean los únicos dragones que hay en toda la isla. Al llegar al pueblo vemos que Spike se muestra muy extrañado de la reacción de los ponis hacia estos, lo que quiere decir que él se fue con la impresión de que los ponis aún tenían una buena relación con los dragones, o al menos estos sabían sobre Spike y sus hazañas, pues incluso vemos que él intentó mencionar su puesto de consejero real de la amistad, el puesto que Twilight le dio en el final del fin, siendo esta la consecuencia de alterar y no enseñar adecuadamente la historia
historia a los niños. Aunque no se nos muestre, muy seguramente Spike se sienta devastado o por lo menos frustrado de ver cómo los ponis muestran terror con su llegada, ya que él fue una parte crucial en el desarrollo de relaciones pony-dragón, pues se trataba del embajador de los dragones, quien además se encargaba de organizar reuniones con estos para mejorar su diplomacia. Y el ver que todo ese esfuerzo se volvió redundante con el pasar de los siglos debe ser cuando menos decepcionante, así que espero que lo volvamos a ver a él y a los demás dragones para intentar volver a crear esa sociedad diversa que llegó a formarse durante el reinado de Twilight. El momento donde Sprout se lanza hacia el mar en un ataque de pánico es básicamente una calca del pony que hizo exactamente lo mismo en la película de Nueva Generación cuando apareció Izzy, solo que con la diferencia de que Sprout logró subir de vuelta en cuestión de segundos en vez de estar ahí abajo durante días. De hecho, si somos justos, el que Sprout lograse subir de vuelta tan rápido es una hazaña considerable. Incluso el mero hecho de saltar desde ese punto es una hazaña, ya que técnicamente la distancia entre la plaza y el océano no es tan cercana, puesto que en tomas donde se ve el pueblo desde lejos se puede apreciar que hay una cierta cantidad de altura y hasta precipicio entre ambos puntos, o sea que tanto Sprout como el tipo que se aventaron al mar se arriesgaron a estamparse de cara contra un borde o una roca y posteriormente fueron capaces de escalar al menos unos 20 metros, lo que es capaz de hacer un acto de cobardía. Si bien no le veo un porqué al chiste de Izzy no sabiendo quién podría ser el culpable del ataque, lo cierto es que sí tiene una base para acusar a Max Mixalot, ya que en la serie de Cuenta tu Historia se mostró que él posee un carácter agresivo y rebelde que tiende a romper cosas. Básicamente es la encarnación de Angel de esta generación, así que aunque absurda, su acusación sí está respaldada. Vemos que Zip compara la teletransportación de Opaline por los árboles con la que ellos hicieron en el árbol de los deseos en el capítulo pasado, señalando que Opaline usa mucho poder para requerir abrir esos portales, ya que estos árboles no tienen puertas ni llaves, de ahí que usa los dragones y su aliento mágico como ya mencioné, aunque muy curiosamente en ese momento nadie más que Misty tenía en cuenta de que Opaline posee su propio árbol, de ahí que pueda aprovechar su conexión. Por lo mismo es extraño y hasta estúpido que la primera acción que los Mind Six le piden a los ponis sea proteger los árboles, porque si al menos ellos saben que Opaline hace uso de estos, entonces lo lógico sería ordenar mantener la mayor distancia posible. Incluso los propios ponis podrían haber mencionado que el ataque previo provino del árbol y por ende no era seguro mantenerse cerca. Pero bueno, es de esos casos donde el sentido común le quitaría chiste a la trama. Si somos honestos, el discurso de Misty hacia los ponis es pero muy condescendiente con estos, ya que ella los señala como inteligentes, valientes y dispuestos a ayudar a cualquier pony, atributos que francamente no aplican con ellos, al menos los de Bahía Yagomar, quienes se han mostrado como cobardes, ingenuos, manipulables y hasta interesados y chismosos. Supongo que esto es para prever el momento del canto armonioso donde vencen a Opaline, donde todos los ponis se unen en armonía para salvar a Sonny y a Equestria, pero las cosas hay que decirlas como son. Créanlo o no, la afirmación de Izzy sobre derrumbar puertas en 2,5 intentos sí es verdad, hablando de ponis terrestres, ya que como ya he mencionado, los terrestres poseen una fuerza superior al resto, cosa que se ve principalmente en la G4, donde precisamente hemos visto a terrestres derribar puertas en 2,5 intentos. Siguiendo con Izzy, vemos que a la hora de hacer un plan, ella pide varias cosas absurdas para manualidades y ordena precisión a la hora de hacer lo que sea que quería hacer. Pero sorpresivamente, ese algo prácticamente lo ejecutó en el episodio siguiente, cuando Opaline llegó al bosque de la herradura. Lo que quiere decir que desde el inicio, Izzy tenía contemplado emboscar a Opaline y atacarla con fuerza bruta usando objetos de manualidades, implicando que ella es alguien que no se anda con rodeos y prefiere ir directo a la agresión física en situaciones como esta.
Aparentemente, el que Opaline esté usando la piedra dragón y esté entrenando su poder para controlar a Lava y Jake implica que puede llegar a saciar la magia de la piedra, lo que en palabras de Spike podría hacer que los dragones vuelvan a hibernar. Esto quiere decir que la piedra no solo almacena la magia de los dragones, sino la esencia que les da energía, y se podría decir que esta se creó con el objetivo de hibernar a los dragones hasta saber que el ambiente era seguro. Pero muy seguramente el regreso de la magia causó que la piedra se activase y despertaran antes de lo previsto. O en el caso de que fuese el fuego de Sparky el que activase la roca, igualmente el regreso de la magia sería el responsable indirecto, lo que a su vez implicaría que si todo este asunto de la ausencia de la magia y Opaline no hubieran ocurrido, puede que los dragones jamás hubieran despertado, ya que si se requería darle magia de forma manual a la piedra y los ponis no sabían de los dragones, entonces posiblemente jamás hubieran siquiera intentado despertarlo. Algo bastante sorprendente es que Spike le dice a Sunny princesa, algo que ella corrige, pero él responde de forma irónica. Esto obviamente se debe a que Spike viene de una cultura donde todas las alicornios son princesas, y además él ya vio a Sunny actuando como una líder que inspira, tal cual como lo hacía Twilight, algo que hasta él reconoce, siendo otra prueba más de que Sunny está destinada a ser una princesa o reina, que es el título que actualmente se utiliza. Quizás lo que faltaría aquí es que Spike cuestione por qué las alas y cuerno de Sunny no son físicos y solo se obtienen temporalmente, pero ese es tema para otra ocasión. Y Hitch, prométeme que tendrás cuidado. Casco al corazón. Aquí el episodio nos da un pequeño engaño, ya que nos quiere hacer creer que en el baile de Cream Frases nos introducen la pintura que Zip le enseña al grupo. Pero lo cierto es que si volvemos a ver la escena donde supuestamente se nos da esta toma, jamás vemos que Zip le tome foto al techo. Sí, es verdad que eso pudo y debió haber pasado, pero eso no quita el que sea algo introducido a último segundo, haciéndonos creer que fue algo ya establecido. Fuera de eso, esta pintura prueba una vez más que al menos la realeza Pegaso sabía o tendría que saber que las tres razas no eran enemigas. Y como ya he mencionado anteriormente, las reacciones de esta, especialmente de Haven en la cinta de Nueva Generación, delatan que estaban ocultando algo, ya que sus expresiones no son de miedo, sino de ansiedad e intriga. ¿Será que acaso Haven sabía que los Pegasos no son de la realeza y ese rol era de los unicornios? De ser así, creo que ese miedo ya lo perdió cuando fue capaz de recuperar su puesto, aun cuando tendría que estar presa por fraude político. Dado que no había un árbol de la unión en los altos de Céfiro, es muy probable que este sea el árbol de los deseos del bosque de la herradura, el cual, como se puede apreciar, fue plantado o al menos fortalecido por 6 ponis, no necesariamente las Main Six, pero sí un grupo que pueda ser considerado similar. Eso en el caso de que los grabados representen a alguien en particular, ya que podría ser meramente simbólico, pero lo más interesante es que las ramas superiores del árbol rodean a este de forma que simulan una burbuja, como si estas protegieran al árbol. Así que, como una especulación precavida, puede ser que el árbol de los deseos sea el creador de la barrera que escondió a Equestria durante muchos años. Y como un punto a considerar, técnicamente Briarwood está en el punto medio de Equestria, lugar perfecto para desplegar una barrera que abarque todo ese terreno, por lo que podríamos decir que ese es el propósito original del árbol, aun cuando puede que nadie lo sepa. Como un detalle menor, una de las ponis que se encuentra en esa ilustración se parece bastante a Lusterdown, complementando así mi teoría de que ella pudo plantar el árbol de los deseos, ahora agregando que fue con la intención de esconderse de Opaline, con quien ya sabemos que pudo poseer cierta historia. Quisiera destacar este momento cómico que a su vez es medianamente triste, esto porque es el momento más relevante de Phillips desde el corto Los Magníficos de Cuenta tu Historia, un momento que aparte de no tener diálogos hasta podríamos describir como humillante para ella, y encima de eso ni siquiera se molestaron en poner el color de ojos correcto.
Algo que quizás pase desapercibido es que Spike y las demás dragonas llegan al castillo de Opaline relativamente rápido, aun cuando técnicamente nadie les dijo dónde estaba. Esto podría ser un error de guión, pero muy seguramente también se deba a que Spike ya ha estado ahí, pues él claramente ya conoce Opaline. Eso o Sparky de alguna forma mágica les dijo, porque supongo yo que él se memorizó el camino de ida y vuelta cuando fue secuestrado. Una prueba de esto es la actitud de Fontaine al enterarse que irán al calabozo, donde menciona algo bastante interesante, y es que ella dice que ya ha estado encadenada en un calabozo, lo que aparte de que podría ser un chiste a calabozos y dragones, quiere decir que Fontaine podría ser una ex prisionera de guerra, no porque luchó en una, sino porque fue secuestrada, reforzando todavía más la idea de que Equestria cayó por una guerra entre múltiples especies, en donde dragones como Fontaine fueron prisioneros, y a juzgar por el hecho de que solo ella reacciona así, quiere decir que fue la única dragona rescatada de la mazmorra donde estaba, lo que seguro implicó pérdidas de su parte. Sea cual sea el caso, es un lore con potencial a explotar, al menos en un fanfic de fanfiction, porque como dice Spider-Man Noir, esa es una historia de origen brutal. De paso, hay que señalar que el mero hecho de que Opaline tenga un calabozo con muchas celdas en su castillo quiere decir que ella pudo tener una gran cantidad de prisioneros y esclavos en algún punto. Y tengan en cuenta que este castillo en teoría se debió haberse construido después de la caída de Equestria. Así que es seguro asumir que durante ese periodo de 300 años que hay entre ambas generaciones, Opaline esclavizó a pueblos enteros, y de hecho el que las celdas estén vacías nos puede hacer pensar lo peor. Quizás hasta eso explique por qué no vemos sus interiores. Reafirmando la idea de que Spike ya había estado en el castillo, vemos que Opaline lo llama por su nombre, lo que quiere decir que efectivamente estos se conocían, ya que al menos en el caso de Spike pudiera ser que solo haya escuchado de ella, por todos los acontecimientos en los que se involucró, siendo lo más lamentable que pudieron haber aprovechado esta escena para dar una interacción más profunda entre ambos, donde quizás se haga alusión a Twilight o incluso Ember. Al llegar a donde está la piedra dragón y ser capturados por Opaline, esta dice una frase muy familiar: amistad, solían decirme que eso era magia. Esto siendo una obvia referencia al tema de la G4, la amistad es mágica. Y por cierto, el hecho de que Opaline sepa esto quiere decir que hubo un tiempo en el que intentaron redimirla con la magia de la amistad, pero eso no funcionó, así que creo que no hay que esperar una redención de parte suya en un hipotético regreso. Es así que se nos da la super revelación del episodio, ya que Opaline da a entender que el propósito genuino de Misty era alimentar su árbol de la unión, esto porque pretendía tener una amistad con ella que lo fortaleciera, pero como sabemos eso no ocurrió, por el simple hecho de que Opaline jamás desarrolló ningún tipo de apego por Misty. Aquí es donde vemos que esta relación posee el clásico esquema de un villano utilizando a alguien más con un propósito malvado o cuando menos egoísta, a través de acciones que podrían ser vistas como nobles y paternales, donde por lo general hay dos resultados: en uno donde la persona descubre las malas intenciones del villano y este opta por desprender cualquier compasión que sentía por él, decidiéndose a hacer las cosas por las malas, y el otro donde el villano se toma tan en serio su papel paternal que genuinamente le agarra afecto al individuo, aun cuando este ya obtuvo lo que quería de él, provocando que hasta esté dispuesto a dejar la villanía. El caso de Opaline es el primero, ya que esta jamás desarrolló ningún afecto por Misty, pero en el hipotético caso de que ella realmente estuviese dispuesta a desarrollar un lazo con esta, puede que su árbol realmente hubiera florecido, pero por lo mismo Opaline podría recapacitar sobre sus motivaciones, básicamente redimiéndose al ver cómo son las cosas al tener una amiga de quien preocuparse, un destino que Opaline pudo haber tenido de ser más abierta con sus emociones.
Pero eso no es todo, banda, ya que además de eso, Opaline nos revela que ella estaba consciente de que Misty se hizo amiga de los Mindfine y que pudo sacarle provecho a eso utilizando su amistad para alimentar al árbol. Hasta incluso estaba consciente de que ella plantó otro árbol en los altos de Sephiroth, cosa que claramente le sirvió de ayuda. Lo que quiere decir que Opaline sabía de las escapadas y deslealtades de Misty y no hizo nada, ya que esto le beneficiaba en secreto. Aunque siendo justos, técnicamente Opaline no se dio cuenta de este beneficio hasta la noche de Nightmare, cuando vio que su árbol se había conectado al de Bahía Yagomar, algo que tardó en darse cuenta. Así que hay de dos: o damos por hecho de que Opaline sabía lo que ocurría pero no pensó en las consecuencias de esto hasta que vio su árbol activo, o Opaline era muy despistada y no fue hasta que su árbol se activó que unió los hilos. Ahí ustedes me dirán con qué opción se quedan. Como una prueba más de la posible historia que Opaline y Spike llevan detrás, vemos que esta decide llevarse a todas las dragonas que lo acompañaban, pero a él justo decidió dejarlo en el calabozo, esto sin saber que Sparky estaba con él, lo que convierte a Spike en un trofeo para Opaline sobre el cual presumir su victoria, algo que solo podría aplicarse a alguien con quien ya tenga rencor personal, uno que irónicamente sería la clave de su derrota. Vemos que Misty ya está lo suficientemente traumada como para sentir la presencia de Opaline acercándose a lo lejos, lo que podría ser resultado de años de abusos y maltratos y posiblemente alguno que otro experimento mágico. Sin embargo, esto genera una incongruencia, ya que Misty no sintió nada cuando Opaline llegó a Bahía Yagomar en la noche de Nightmare, y eso que ahí pasó mucho tiempo. A su favor, podemos decir que Misty tenía la mente ocupada y relajada en ese momento como para no pensar en Opaline, pero aún así es un detalle que no se olvida. Debo admitir que por un momento sí creí que las mascotas de Hitch se habían sacrificado para al menos Lava y Jake se liberaran del control de Opaline, porque obviamente sería anticlimático si ellos lograsen derrotarla. Para nuestra fortuna, Opaline los dejó ilesos, pero el mero hecho de que ellos se dispusieran a plantarle cara y haberla retenido unos segundos es muy valiente de su parte, y francamente es mucho más de lo que cualquier mascota de Fluttershy se ha animado a hacer. Finalmente, el mayor mérito sin duda se lo debe llevar Hitch, quien fue lo bastantemente valiente y hábil como para darle batalla a Opaline y hasta poder salvar a un par de civiles, o al menos intentarlo. Así que no se diga que Hitch es un pedante inútil, porque aquí se consagra como el personaje más chat después de Spike. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del primer episodio del capítulo 6 de Deja tu marca, o mi reacción a este episodio, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.